Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que el Señor te esté iluminando hoy, que te esté dando su paz, que te esté dando todo su amor, como siempre lo hace, y que tú estés contento, contenta, recibiéndolo y pidiéndole que llene tu corazón de paz. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí. Estoy aquí a nombre de Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI, Encounter Missions International, que es una organización de misiones que tiene sede en Estados Unidos, en California, en el sur de California, y que tiene iglesias en México, en Australia y en Taiwán, por lo pronto. Te doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un devocional bueno, interesante, como todos los devocionales, y te invito a que te quedes. El devocional de hoy se llama Creciendo a través de la dificultad. El Señor sabe a quién le pone cada devocional. Yo estoy segura de que así conforme va pasando la semana y van tocando los devocionales, Él prácticamente escoge a quién le toca el devocional de cada día, y hoy por eso me tocó a mí de crecer a través de la dificultad, y no porque me haga la víctima, sino porque he tenido unos tiempos de dificultad bastante grandes últimamente. Sobre todo en el último año y medio, 2 años, han sido tiempos difíciles. Pero bueno, no me voy a poner a contarte toda mi historia. Vamos a la palabra. Vamos a leer en Génesis 45, los versículos 5 y el 6. Dice así: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para la preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Si tú conoces la Biblia, que seguramente sí la conoces, conoces la historia de José. A José lo venden sus hermanos a unos vendedores o compradores de esclavos, y acaba en Egipto, y su vida es tal que él acaba siendo, después de mucha tribulación, el mero de segunda mano del faraón de Egipto, y eso hace que él pueda salvar al pueblo de Israel del hambre durante los años de hambre que vinieron al pueblo de Israel. Y esto pasa muchísimos años después. Ahorita esta palabra la está llamando, la está dando José a sus hermanos. Le está diciendo: no se preocupen, no se preocupen por esto que hicieron. Yo sé que el Señor me mandó delante, el Señor me puso adelante de ustedes, en avanzada, digamos, a Egipto, para poder llegar aquí y poder salvar al pueblo de Israel del hambre. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido a los vendedores de esclavos, no hubiera llegado allá a Egipto, y no hubiera podido salvar al pueblo de Israel del hambre. Entonces, eso es lo que les está diciendo José a sus hermanos: ya no se preocupen. Cuando ellos se vuelven a reencontrar, les dice: ya no se preocupen, esto fue para bien. Toda esta tribulación, todo esto viejo que pasó, toda esta tristeza y todo lo que viví, fue para algo, sirvió para algo, sirvió para salvar a Israel del hambre. Te voy a leer la nueva versión internacional de ese mismo versículo, Génesis 45, el 5 y el 6. Dice así: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 más en que no habrá siembras ni cosechas. Y el 7 dice: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra.
fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón. Si te fijas, aquí José está muy claro de cuál es su propósito y cuál es el propósito de la tribulación. Todo lo que nos sucede en esta vida tiene un propósito en Dios. Dios lo utiliza para hacernos crecer, para ayudarnos a ser cada día más grandes en su amor y en su misericordia. Tal vez tú y yo, si nos dieran la oportunidad de borrar episodios del pasado, cosas que vivimos antes, cosas que nos lastimaron, tal vez borraríamos esos errores, esas tristezas, esos problemas, esa vez que no me contuve y que dije las cosas y que las dije de tal manera que lastimaron, que molestaron o que crearon un problema más grande, aquella vez que hice tal cosa y la que hoy me arrepiento. Tal vez hoy, si nos dieran la posibilidad de quitar todo eso, lo quitaríamos. Pero la verdad es que sería un error quitar todas esas cosas, porque son precisamente esas situaciones complicadas las que nos ayudan a crecer en Cristo. No te estoy diciendo que seas masoquista, el tema es que Dios, nuestro amado y bendito Padre, utiliza todas las cosas que hay en esta vida, todas las situaciones en las que vivimos para bien, para que nosotros podamos crecer en Él, para que nosotros podamos vivir más cercanos a Él. Él sabe, porque conoce nuestra naturaleza, que cuando estemos en estas dificultades, que cuando estemos en estos problemas, nosotros seguramente vamos a arrodillarnos delante de Él y a pedirle que Él sea nuestra bendición y a suplicarle que esté con nosotros, que nos sane, que nos bendiga. Así como José, todas las dificultades, a él todas las dificultades que pasó le sirvieron para que Dios cumpliera su plan con el pueblo de Israel. De igual manera, todas las cosas que han pasado en tu vida, todas las cosas que han pasado en mi vida, nos hacen crecer. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje fuertemente en nuestro corazón, entonces vamos a dejar que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, porque vamos a crecer. Te recuerdo, las situaciones malas no vienen de Dios. Las situaciones malas pueden ser consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho, de una decisión mal tomada, de un error, pero también pueden venir del enemigo que le pida permiso al Padre para tocarnos, como hace en el libro de Job. Pero todo eso, todo lo que pasa a tu alrededor, sobre todo las épocas de dificultad, son situaciones que el Señor utiliza para ayudarnos a crecer. Dice aquí en el devocional, podemos decir con seguridad que el mayor crecimiento espiritual nace de los momentos difíciles, porque Dios nos hace avanzar a un nivel más avanzado de fe, en la confianza y en la dependencia de Él. Cuando uno está en dificultad, y seguramente te ha pasado a ti, me pasa a mí, es cuando más te acercas a Dios, cuando más le pides que te consuele, que te llene de su amor, que te llene de su bendición, porque es justo esos momentos cuando Él te da toda su paz y toda su bendición. Es importante que no rechacemos estos momentos de dificultad, sino que los utilicemos como Dios quiere que los utilicemos, para acercarnos a Él, para sentirnos cada vez más bendecidos por Él. Dice la palabra en 2 de Corintios que Él nos va a consolar. Dice en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu Santo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si Dios te ha consolado en una circunstancia, si tú viviste una circunstancia, yo tengo una amiga a la que quiero muchísimo, que tuvo una circunstancia muy difícil en su niñez, tuvo abuso
por parte de un familiar, y esto duró durante muchos años. Hoy ella es una mujer fuerte después de haber sufrido muchas cosas y después de haber estado en Cristo Jesús y seguir en Cristo Jesús. Hoy ella estudió psicología y está justamente preparándose cada vez más y empezando ya a trabajar con mujeres, niños y personas que han sido víctimas de abuso sexual por parte de un familiar o de alguien cercano, víctimas de abuso en la niñez. Eso es lo que el Señor saca de una situación tan difícil como esta. El otro día alguien me preguntaba cómo es que el Señor permite esas cosas. Estábamos viendo una película y veíamos a un hombre que estaba golpeando a su hijastro, al hijo de su nueva esposa o de su esposa, y que lo estaba golpeando de una manera espantosa. Y me decía esta mujer, pero ¿por qué Dios permite esto? Y yo le contesté simplemente, Dios quiere que nosotros tengamos el poder de decidir para hacer lo que nosotros querramos y para hacer lo que nosotros pensemos que está bien. Hay personas que nunca utilizan ese poder de decidir, ese libre albedrío para el bien, sino que dejan que el enemigo tome sus acciones para hacer el mal. Pero Dios nos dio libre albedrío para que podamos amarlo, para que podamos decidir tomar la iniciativa de acercarnos a Él una vez que nos damos cuenta de que Él es nuestro Redentor, de que Él es nuestra bendición. Entonces, cualquier cosa que haya sucedido, cualquier cosa que pueda suceder, no te preguntes por qué permitió Dios esto, sino para qué. Te pongo el ejemplo de mi amiga y hay el ejemplo de muchas personas que han vivido circunstancias difíciles. ¿Cuántas personas no conoces o has sabido que han tenido, por ejemplo, un hijo que tiene autismo, un hijo que tiene problemas de audición? ¿Y cuántas veces esas personas no han hecho todo lo posible por lograr que además de su hijo, muchos otros hijos o hijas se bendigan con una fundación que ellos ponen o que ellos plantean al gobierno y que se hace una fundación para buscar sanar a los niños que tienen problemas auditivos, a los niños con autismo, a los niños que nacen con síndrome de Down? Todas las cosas que suceden en esta vida, aún las cosas más dolorosas, el Señor las puede utilizar para hacernos crecer mucho más. Y todo se trata de que nosotros le demos permiso, de que utilice todas esas cosas que han sucedido, cualquier cosa, una mala decisión, una circunstancia de un accidente, que tú dices, bueno, pero es que yo ni tenía nada que ver, ¿no? Estoy pensando ahorita malamente o con mucha tristeza más bien en las personas que fallecieron en este accidente recién que hubo en la Ciudad de México, en el tren, en el metro. Cualquiera pudiera decir, es que esa persona no merecía morir, o es que esa persona no era bueno, y él iba en su coche por abajo del metro y le cayó el metro encima, le cayeron las traves encima. Nosotros no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para la familia de esa persona. Lo que sí podemos saber es que el Señor toma todas las cosas negativas, todas las cosas de sufrimiento, y Él quiere hacer que todas estas cosas de sufrimiento, todas estas cosas que hayamos vivido, enojos, problemas, tribulación, eso nos ayude a crecer, nos ayude a acercarnos a Él, nos ayude cada día más a vivir en su bendición y en su amor. De eso se trata el devocional de hoy, que pienses que las cosas que suceden en esta vida, el Señor las puede utilizar para bien, para tu crecimiento, sobre todo las cosas que son dolorosas, las cosas que son difíciles, las cosas que nos llenan el corazón de un poco de tristeza o de mucha tristeza. El Señor las va a utilizar para poder saber que Él está ahí y para poder nuestra experiencia poderla compartir a otros. Dice la palabra, para poder consolar a otros con ese consuelo que el Señor ya nos dio.
y que nos ha dado en estas circunstancias. Yo te invito entonces a que te quedes con este mensaje de que aún en las tribulaciones, más bien siempre, sobre todo en la tribulación, el Señor está ahí con nosotros, Él nos cuida y nos protege, y a que te quedes con esta idea y busques preguntarle esto para qué sirve, cómo lo vas a utilizar, Señor, para mi bien o para el bien de otros. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la tribulación tú estás con nosotros y nos recuerdas que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra bendición, que tú eres nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque aún en esos momentos tú estás buscando siempre nuestro bien. Te pedimos, Señor, que cuando estemos en circunstancias de desierto, en circunstancias de tribulación, Señor, tú nos llenes de todo tu amor, tú nos llenes de toda tu bendición y nos ayudes a que esas circunstancias, Señor, nos hagan crecer en nuestra fe, nos hagan crecer en ti y crecer espiritualmente de todas maneras, Señor. Que ese consuelo que tú nos das a través de otros, lo podamos nosotros compartir también a una tercera o cuarta persona, Señor. Que ese consuelo de sabernos amados por ti y de saber que cuando superemos esta circunstancia, tú nos vas a utilizar para entregar consuelo a otros. Que eso nos dé un aliento, Señor, para que cuando vivamos en la tribulación, cuando vivamos en los problemas, no estemos concentrados en los problemas, sino estemos concentrados en ti, Señor Dios poderoso, Señor santo y bondadoso. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días y gracias porque tú tomas todo y lo haces para bien, para los que tú amas y los que tienes un propósito en ti. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y quiero aprovechar para orar por todas esas personas que están sufriendo tribulación en este tiempo, cuyos familiares fallecieron en el accidente tan terrible que hubo en el tren, en el metro en México. Señor, yo te pido por los familiares de todos aquellos, por todos aquellos que están todavía en los hospitales, Señor. Yo te pido que tú sanes sus corazones, que sanes sus cuerpos, que sanes sus mentes, Señor, y por todos los familiares, Señor, que les des tu fortaleza, que les muestres un camino para encontrarte si es que todavía no te conocen, y que les muestres un camino de consolación a los que todavía no encuentran esa paz en su corazón. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos los que están oyendo este mensaje y que seas tú su paz en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito Dios, gracias por esta palabra tan poderosa que nos manda hoy el Señor. Todos los días su palabra nos alimenta y dice su misma palabra, dice claramente que su palabra no va a regresar a él vacía. Yo sé que esta palabra te va a servir a ti, le va a servir a otras personas, como me está sirviendo a mí hoy, para recordar que aún en medio de la tribulación, Él tiene un propósito y que Él va a utilizar esto para nuestro crecimiento. Que Dios te bendiga, te llene de su paz y nos vemos por aquí pronto en algún otro devocional o en alguna otra actividad de la iglesia MCI, una iglesia de EMI en México. Bendiciones. Le mando un saludo grandote a mi pastora Liliana Huerta, a quien tengo tanto respeto y por quien tengo tanto cariño. Nos vemos pronto. Dios los bendice y los llena de su paz.